Bueno, vamos a dar comienzo hoy entonces a la clase 5, en donde vamos a continuar con el estudio de la transferencia de cantidad de movimiento en fluidos, analizándola desde un punto de vista microscópico. Recuerden que estamos haciendo uso de los balances microscópicos de materia y de cantidad de movimiento, aplicados a un pequeño elemento de volumen del fluido. Ahora bien, en la clase pasada resolvimos de manera analítica las ecuaciones gobernantes de un fluido que se encontraba circulando en estado estacionario por un conducto circular y recto. Este tipo de resoluciones analíticas completas, donde uno obtiene una ecuación que le permite obtener los perfiles de velocidad y de presión, y a partir de ahí otras magnitudes, como por ejemplo el caudal que circula de fluido, solo está restringido, se encuentra restringido a sistemas muy sencillos. En particular aquellos que operan en estado estacionario y que poseen una única componente de velocidad, o sea, los denominados sistemas de flujo unidireccional a nivel microscópico, es decir, flujo laminar. Cuando, por el contrario, el flujo no es estacionario o existe más de una componente de velocidad, entonces tendremos, en el caso de menor complejidad, dos variables dependientes, que serán, por ejemplo, las dos componentes de velocidad, que estarán en función de dos coordenadas o de una coordenada y el tiempo. Por ejemplo, a modo ilustrativo, si ustedes analizaran el flujo de un fluido alrededor del ala de un avión, como está esquematizado aquí, lejos del ala, los elementos de volumen se mueven, por ejemplo en este caso, de derecha a izquierda, con una única componente de velocidad, que acá la podemos representar con una componente de dirección X. Pero cuando nosotros, los elementos de volumen se acercan al objeto, fíjense que aquí de los dos grandes grupos en los que podíamos dividir al estudio de los sistemas de flujo, teníamos por un lado el flujo por el interior de conductos y el otro flujo alrededor de objetos sumergidos. Bueno, este es un ejemplo de un flujo alrededor de un objeto sumergido. Entonces, cuando los elementos de volumen, les decía, se acercan al objeto, entonces el vector velocidad ya no es más horizontal, sino que debe adquirir, como está graficado aquí, un cierto ángulo para poder bordear al cuerpo, al objeto, que en este caso es el ala del avión. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, al tener el vector velocidad un cierto ángulo, voy a tener dos componentes posibles de velocidad. Una, BI, como se encuentra representado en la figura, y la BX, que probablemente siga siendo la más importante. Entonces, si nos ponemos en un caso simple de considerar que el fluido que está circulando es newtoniano y de viscosidad y densidad constantes, fíjense lo compleja que resultan las ecuaciones que gobiernan a este sistema de flujo. Recuerden que cuando hablamos de ecuaciones gobernantes, son las que representan matemáticamente el fenómeno que está sucediendo. Por un lado tengo la ecuación de continuidad, donde, como dijimos, va a haber dos componentes de velocidad que están modificándose con la coordenada X e Y. Y luego en la ecuación de Navier-Stokes
Bueno, no vamos a analizarlo con detenimiento, pero van a aparecer las componentes de velocidad en X y en Y, las variaciones de esas componentes de velocidad con las coordenadas X e Y. Entonces, fíjense que tenemos, si nosotros quisiéramos encontrar el perfil de velocidades del fluido en este sistema, debiéramos resolver 3 ecuaciones diferenciales a derivadas parciales de manera simultánea. Bueno, esto no tiene solución analítica y la única alternativa es resolver estas ecuaciones de forma numérica. En la actualidad se ha avanzado mucho en las resoluciones numéricas y cada vez se utilizan más, pero bueno, requieren de un enorme tiempo de cálculo, ¿no es cierto? Entonces, este planteo, para un ejemplo cualquiera, les pone de manifiesto lo que habíamos mencionado al comienzo, acerca de que la metodología de diseño por balances microscópicos está muy buena porque nos brinda información puntual, pero bueno, solo se puede resolver analíticamente en sistemas muy simples. Fíjense cuando tengo simultáneamente 2 componentes de velocidad, lo que sucede con las ecuaciones gobernantes, lo complejas que resultan. Muy bien. Entonces, fíjense que el título de la clase de hoy, que abarca esta clase y la siguiente, la 5 y la 6, habla de soluciones aproximadas. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, a que es posible realizar nuevas suposiciones que se agregan a las que ya hemos hecho hasta ahora, para poder resolver de manera analítica las ecuaciones gobernantes y poder aplicarlas de una manera más sencilla. Por supuesto, cuanto más suposiciones haga, más acotado va a estar el rango de aplicación de esas ecuaciones. Bueno, nosotros vamos a ver 3 modelos que surgen como consecuencia de realizar estas nuevas suposiciones que nos van a conducir a esas llamadas soluciones aproximadas. Los 3 modelos son el llamado modelo del flujo invícido, el modelo del flujo reptante y el modelo de la capa límite. Bien, comencemos en esta clase, vamos a ver los 2 primeros modelos y la clase 6 la vamos a destinar íntegramente a analizar el modelo de la capa límite. Con respecto al modelo del flujo invícido, la propuesta que se realiza es que suponer que las fuerzas viscosas son despreciables frente a las fuerzas inerciales, donde las fuerzas inerciales, bueno, son aquellas que se encuentran vinculadas con la velocidad del fluido. El modelo que va a surgir como consecuencia de aplicar estas suposiciones a las ecuaciones gobernantes, que va a resultar tanto mejor o tanto más adecuado cuanto más elevadas sean las velocidades de flujo y cuanto más alejados estemos de interfaces sólido-fluido. En esas condiciones, bueno, el modelo del flujo invícido va a ser un modelo adecuado. Bien, matemáticamente, ¿cómo lo podemos expresar? Bueno, siempre vamos a estar suponiendo que trabajamos con flujos de fluidos newtonianos de densidad y viscosidad constante. Entonces, la ecuación gobernante de la transferencia de cantidad de movimiento es la ecuación de Navier-Stokes que está escrita aquí. Solamente con la finalidad de mostrar en forma matemática
qué es lo que implica la suposición que estamos haciendo, está escrito debajo el término de la derivada sustancial de la velocidad en forma desarrollada. Y como ustedes ya saben, es la derivada parcial de la velocidad respecto del tiempo, más el vector velocidad que multiplica escalarmente al producto diádico de nabla B. Muy bien. Donde este término es el que tiene en cuenta las fuerzas de origen inercial, porque están vinculadas con la velocidad con la que se desplazan los elementos de volumen de fluido. Y, bueno, ya sabían y habíamos comentado que el término nabla P representa las fuerzas de presión por unidad de volumen, este término las fuerzas viscosas por unidad de volumen, y este término las fuerzas gravitacionales por unidad de volumen. Entonces, si pasamos al miembro de la derecha el término que representa las fuerzas inerciales, lo que estamos suponiendo en el modelo del flujo invícido es que las fuerzas viscosas, fuerzas de origen viscoso, son mucho más pequeñas que las fuerzas generadas por el movimiento del propio fluido. O sea que se puede despreciar este término frente a este otro. Una vez que hicimos eso, bueno, vuelvo a pasar el término de las fuerzas inerciales al miembro de la izquierda y lo agrupo en la derivada sustancial de la velocidad, de forma tal que lo que nos queda es una expresión simplificada de la ecuación de Navier-Stokes. Recuerden que la ecuación de Navier-Stokes ya era una expresión simplificada del balance microscópico de cantidad de movimiento, porque habíamos introducido las suposiciones de que el fluido es newtoniano y que tiene densidad y viscosidad constantes. Bien, entonces esta nueva simplificación nos conduce a esta expresión que ahora tiene una restricción más, que consiste en suponer, insisto, que las fuerzas inerciales son mucho más importantes que las fuerzas viscosas. Esta ecuación recibe el nombre de ecuación de Euler.